Vamos a hablar ahora con Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. La verdad es que son muchísimas las preguntas que tenemos para hacer, pero surge especialmente, digamos, en el tapete de la discusión política argentina la figura de Artigas, justamente por un proyecto llamado Agroecológico Presidente, que pone en el centro de la escena a la familia Echevere con la ocupación de una estancia. Primero le agradecemos muchísimo por su tiempo y le preguntamos a usted cuál es la relevancia y qué significa en términos simbólicos la figura de Artigas. Artigas es fundamentalmente un gran héroe de la libertad, es un gran liberal fundamentalmente. Su movimiento primero se distancia del momento de Alvear en Buenos Aires en el 11 y 12, porque queríamos ya la independencia. Buenos Aires recién en 16 lo propone Tucumán. Ahí todavía no se había definido la República y la provincia oriental ya estaba partidaria de la República. En el año 13 define claramente la Confederación sobre la base de la separación de poderes. Y en el año 15 hay un reglamento para fomento de la campaña y seguridad de los hacendados, que es el que a veces se invoca como que fuera una especie de expropiación. Una reforma agraria, dice el propio Grabois, presidente. Bueno, si no se cae en el anacronismo de mirar las cosas con la mentalidad de hoy y se mira con las de entonces, es muy claro que esto fue una respuesta al reclamo de los hacendados que querían pacificar la campaña y que para empezar querían que aquellas tierras que estaban abandonadas se ocuparan con gente. De ahí que Artigas organiza la distribución como ya había hecho antes de la independencia, incluso como comandante español, digamos, ¿no? Y ahí es donde dice que los repartos se harán de modo que a las viudas pobres y que los más infelices sean los más privilegiados. No se trataba de expropiar, al revés, el reglamento se llama, como digo, para fomento de la campaña y seguridad de los hacendados. Y todo su texto está basado fundamentalmente en afirmar la producción, en lograr que aquellos que están trabajando y produciendo lo hagan, que aquel que se le dé una tierra y en 2 meses dice no haga un rancho y no pueble, que la devuelva. En fin, es lejos de ser digamos, un criterio expropiatorio, confiscatorio, era lo contrario, era poblar, era civilizar la campaña, lograr que produjera, que los vecinos, como dice, tuvieran tranquilidad y que no estuvieran a merced de los vagabundos, de los desertores, sobre los cuales insiste mucho el reglamento. De modo que este es el sentido. Naturalmente, era fundamentalmente un hombre de la República liberal. Tenía una gran inspiración en las instituciones norteamericanas, de ahí que él propone la confederación. Artigas nunca habla de federación, habla de confederación. Es decir, que las provincias retenían su soberanía y solo entregaban a la Unión la representación exterior y el ejército. Pero no se puede transformar, digamos, Artigas en un republicano auténtico, en una especie de rebelde sin causa. No era un Che Guevara, era un gran republicano. ¿Sabe qué pasa, presidente Sanguinetti? Que en la conversación argentina tan ideologizada, tan polarizada y tan agrietada, muchas veces suceden estas deformaciones históricas o esta apropiación donde cada quien elige su propia aventura, incluso con figuras históricas. Si me permite, le digo una cosa más. Recuerdo cuando la doctora Kirchner dijo un día, Artigas quería ser argentino y no lo dejaron. Bueno, tiene una barbaridad también anacrónica, porque no había Argentina ni había Uruguay. Es lo mismo que haber dicho, Córdoba quería ser uruguaya y no lo dejaron. Cuando Córdoba, la provincia oriental, Santa Fe y Corrientes, estábamos juntos enfrentados a Buenos Aires en aquel momento. Entonces no es que Córdoba quería ser uruguayo, ni que Artigas quería ser argentino. Son anacronismos históricos absolutamente inaceptables como concepto. Sanguinetti, buenas tardes, le voy a preguntar una contrafáctica. Yo sé que es imposible de contestar una contrafáctica, pero bueno, a ver si podemos acercarnos a raíz de toda la historia uruguaya
¿Qué piensa que diría Artigas de cómo se está tomando su mensaje, por ejemplo, que se tome a esto como el proyecto Artigas y se intente llevar adelante lo que, por ejemplo, quiere hacer Juan Grabois aquí en Argentina? Bueno, uno no puede imaginar lo que pudiera decir alguien a 200 años de distancia. Eso no existe. Lo que sí existe es que cada autor, cada doctrinario, cada héroe, se le hacen decir muchas cosas, ¿no? Bolívar era un republicano, por ejemplo, pero como al final de su vida, desesperado por la anarquía, propone una constitución para Bolivia con una presidencia permanente, se le dice, no, señor, este señor no era un republicano, era un monárquico. O cuando a San Martín, que era monárquico, se le hace decir que era una especie de que quería la tiranía. No, San Martín en aquellos años proponía una monarquía a la inglesa, es decir, una monarquía parlamentaria, democrática, digamos, ¿no? Entonces no se le puede hacer decir a la gente lo que no quiso decir en su momento. Y lo que quiso decir Artigas en su momento era que quería la independencia de España, que quería un sistema confederal, que la provincia mantuviera su soberanía, que organizara sobre los tres poderes y que, como decía, la libertad civil y religiosa sea protegida en toda su extensión imaginable. Ese era Artigas. Un gran legado. No se le puede transformar, vuelvo a decir, en un líder antiliberal o antirepublicano. Sanguinetti, pasamos un poco a la actualidad. En la Argentina llamó mucho la atención y para algunos fue como una especie de envidia, pero envidia sana, su gran abrazo que tuvo con José Pepe Mujica el día de la sesión en el Senado en el que ambos se retiraron de ese cuerpo. Porque en la Argentina, como usted sabe, usted es un intelectual y sigue mucho la actualidad de nuestro país, hay una gran polarización y que dos expresidentes o presidentes se saluden de ese modo acá generó un gran impacto, ¿no? ¿Qué nos podría contar de ese momento y de esto que le estoy hablando yo, de la grieta argentina? Fue un asunto interesante. Yo ya pensaba, y lo dije antes de la elección, que no pensaba quedarme en el Senado. No, que simplemente era un trámite, en algún momento me iba a ir. En este caso antes del presupuesto. Aquí, que Mujica resuelve también irse por razones de salud, porque creía que con la pandemia era mejor irse. Entonces se produce el hecho de que los dos expresidentes que integramos el Senado en ese momento no vamos. Razón por la cual nuestra presidencia del Senado, vicepresidente de la República, dice, bueno, pero hagamos, ya que no es usual que haya dos expresidentes que se vayan a la vez, hagamos un acto cívico que le muestre a la gente lo que es el sentido de la democracia. Políticos que mañana van a estar discutiendo de nuevo, porque piensan distinto, porque son adversarios, pero que también reconocen que el espacio de las instituciones es de la concordia. Y esto fue muy importante, ¿por qué? Porque de algún modo somos muy, digamos, ejemplares de dos cosas. Yo del político tradicional, de la República, del Estado, del Parlamento, ministro muchas veces, etc. Por otro lado, Mujica, que viene de la guerrilla. Fuimos enemigos cuando él estaba con las armas en la mano, enfrentando la democracia liberal, y yo integraba los gobiernos que combatían. Cuando esto se terminó y vino la paz, y Mujica se incorpora a la vida civil, y luego sale diputado, ahí pasamos a ser adversarios. Pero adversarios respetuosos. No hace poco estuvimos también en un programa de televisión muy lindo, con una gran periodista uruguaya que cumplía 90 años y organizó una serie de entrevistas, y estuvimos juntos, porque hay diálogo. Y eso es lo que quisimos mostrar, que justamente podíamos discutir, podíamos abrazarnos y mañana seguir cada uno desde nuestro ángulo, poder seguir disintiendo, discrepando, enfrentándonos en el terreno de las ideas, pero no en el de respeto recíproco que nos debemos adentro de una democracia. Sanguinetti, mire, quería preguntarle por algo que sucedió también a partir de una serie de entrevistas que dio el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Algo está pasando con Uruguay en Argentina, o desde la mirada argentina se está convirtiendo en una suerte de espejo incómodo, ¿no? Mientras la Argentina tiene una posición algo más dubitativa con respecto a Venezuela, hoy Uruguay tiene una política muy clara de condena al régimen de Nicolás Maduro.
Mientras los políticos argentinos le piden a la sociedad cada vez más esfuerzo, en Uruguay hay un fondo coronavirus para bajar los sueldos de los funcionarios y justamente mostrar a la sociedad que el esfuerzo empieza por ahí. No hubo aislamiento obligatorio, sino más bien se apeló a la libertad individual y a la responsabilidad cívica. ¿Hay algo que está sucediendo allí? Le pregunto, ¿cuál es su visión sobre esto o sobre cómo Uruguay se está transformando en esta suerte de espejo incómodo para nosotros los argentinos? Bueno, la Argentina mira desde sus ángulos y con su propio debate. Desde el nuestro, en la pandemia, efectivamente, el concepto fue libertad responsable frente a los planteos que había de cuarentena obligatoria. Funcionó bien. ¿Por qué? Porque hubo comunicación transparente todo el tiempo, porque hubo un testeo masivo. En tercer lugar, porque hubo una trazabilidad, es decir, se establecieron los sistemas informáticos para poder seguir al instante a las personas que habían tenido contacto con el contagiado. Y en cuarto lugar, yo diría, se constituyó un cuerpo con los científicos más importantes del país, independiente, que aconsejaban al gobierno. No tomamos las decisiones, pero sí aconsejaban. Y esto ha funcionado bien. Ahora estamos sufriendo el mismo rebrote que sufre el mundo entero y por el momento también se viene manejando del mismo modo, con bastante éxito. Nuestra mortalidad es muy baja, mientras Argentina, Brasil, España e Italia tienen 500, 600 por millón, nosotros tenemos 15, 16. De modo que desde ese punto de vista creo que el gobierno ha tenido un éxito que nosotros reconocemos, somos parte del gobierno, porque yo soy secretario general del Partido Colorado, que integra la coalición de gobierno, y tenemos ministros, sus secretarios, en fin, y yo soy uno de sus partidarios, digamos, de sus portavoces. De modo que eso ha ocurrido bien. En Argentina a veces se compara con las medidas y ahí empiezan los cuestionamientos. En cuanto a la política exterior, efectivamente hay diferencias claras, porque en esos temas Uruguay tiene una posición muy rotunda. El gobierno anterior justamente tenía una posición pro Venezuela y esto ha cambiado. Desde que entró la coalición y el doctor Lacalle en la presidencia, estamos claros en que Venezuela es una dictadura. Sanguinetti, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias por este diálogo con nosotros. Los saludamos desde aquí. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.